La gente que maneja de día no sabe lo que es la carretera de verdad. Usted los ve en sus carritos, con la música fuerte y los vidrios arriba, creyendo que el asfalto es nomás una raya negra que los lleva de un lado a otro. Pero los que vivimos en la cabina de un camión, los que comemos grasa en los paraderos y dormimos con un ojo abierto por si nos quieren bajar la carga, sabemos que la noche tiene otro peso. Yo me llamo Miguel. Llevo 20 años moviendo fierros, comida y lo que se deje por estas rutas. Y si algo he aprendido es que el cansancio no es lo más peligroso que se le puede subir a uno al camión. Mi unidad ya está vieja. Es un modelo que ya dio lo que tenía que dar, con el asiento todo sumido y un olor a diésel y a cigarro que ya no se quita con nada. Pero es mi herramienta. El asunto es que la plata no alcanza, fíjese, entre lo que se queda el patrón y lo que hay que pagar en las casetas, uno termina aceptando tratos que no debería. Usted sabe cómo es esto. Se le acerca un tipo en una bodega, le ofrece unos billetes por llevar unas cajas por fuera y uno, por la pura necesidad, no pregunta mucho. Hace unas semanas estaba yo terminando un viaje de verduras cuando se me arrimó un sujeto. Tenía una cara de pocos amigos y las manos muy limpias para andar en una central de abastos. Me dijo que necesitaba mover unas piezas de maquinaria a un predio abandonado pasando el siguiente estado. Me ofreció una plata que me servía para arreglarle la suspensión al camión y me pareció fácil. Me dijo que las cargara yo mismo, que no quería que nadie más viera el asunto. Eran 6 cajas de madera pesadas, de esas que vienen cerradas con clavos gruesos. Estaban forradas con un plástico negro que brillaba bajo las luces del almacén. Cuando subí la última caja, sentí que algo no estaba bien. Al agarrarla por debajo, la madera se sentía babosa, como si estuviera sudando. Me fijé en mis guantes y vi una mancha oscura, un líquido espeso que no parecía aceite. Tenía un olor raro. No era podrido todavía. Era un olor dulce, metálico, de ese que le queda a uno en la boca cuando se muerde la lengua. Me dio un escalofrío en la espalda, de esos que le avisan a uno que se está metiendo en una pendejada, pero ya tenía los billetes en la bolsa. Me limpié el guante en el pantalón y arranqué. Llevaría yo unos 100 kilómetros cuando el tufo empezó a meterse en la cabina. Usted sabe que en un camión viejo siempre entra aire por todos lados, pero esto era distinto. El olor ya no era dulce, se había vuelto pesado, como si algo se estuviera echando a perder muy rápido ahí atrás. Se me pegó al paladar. Intenté prender un cigarro para tapar el aroma, pero el humo sabía a lo mismo que olía el aire. Me empezó a dar un asco que me revolvía las tripas. De repente, escuché un golpe seco. Venía de la caja. No fue el ruido de la carga acomodándose por las curvas. Fue un golpe desde adentro, como si algo pesado hubiera caído. Me orillé en el acotamiento, con el corazón pegándome en las costillas. Me bajé con la linterna y la llave de cruz en la mano, por si acaso. El aire de afuera estaba frío, pero al acercarme a la parte de atrás del camión, sentí un vapor caliente que salía de las juntas de la puerta. Cuando abrí la caja, la luz de la linterna pegó directo en el piso. Había un charco de ese líquido viscoso escurriendo de la base de la tercera caja. El plástico negro se había roto y lo que vi asomarse por la madera astillada no era ninguna pieza de máquina. Era algo pálido,
algo que tenía pelos y que se movía despacio con el vaivén de la respiración de alguien que se está ahogando. Me quedé parado ahí, tieso, con las piernas temblándome. No pude gritar. El olor me dio una patada en la nariz que me hizo vomitar ahí mismo, sobre el asfalto. Me limpié la boca con la manga de la camisa, sintiendo todavía el sabor amargo de la bilis en la garganta. Me quedé un rato ahí parado, recargado en la llanta trasera, tratando de que el aire frío me regresara el alma al cuerpo. Usted no se imagina lo que es estar solo en la carretera a las 3 de la mañana, dándose cuenta de que lo que trae uno en la caja no son fierros, sino algo que respira. Mi primera idea fue dejar ahí el camión y echarle un cerillo, pero luego me acordé de la plata. Esos tipos sabían quién era yo y dónde vivía mi familia. Si dejaba tirado el asunto, me iba a ir peor. Así que como pude, cerré la puerta del camión. Tuve que empujar con fuerza, porque las cajas se habían movido, y ese líquido viscoso ahora hacía que todo patinara. Me fijé en mi mano, la que había tocado la madera babosa, y vi que la piel se me estaba poniendo roja, como si me hubiera quemado con aceite de motor. Me picaba de una forma desesperante, un ardor que se me iba metiendo por debajo de las uñas. Me subí a la cabina y arranqué. El motor roncaba como siempre, pero ahora cada ruido me hacía saltar en el asiento. Tenía los vidrios abajo, pero el olor no se iba. Se me había metido en la ropa, en el pelo, hasta en los poros de la cara. Era un tufo que se sentía espeso, como si el aire tuviera hilos de grasa que se me pegaban en los pulmones cada vez que jalaba aire. A los pocos kilómetros empecé a sentirme mal de verdad. No era nomás el susto. Me empezó a dar una calentura de esas que te hacen castañear los dientes, aunque el clima esté pesado. Me toqué el cuello y sentí unas bolas duras, como si tuviera piedras debajo de la piel. Pero lo peor era la mano. Se me empezó a hinchar tanto que ya no podía cerrar el puño para meter los cambios con ganas. Las manchas rojas se volvieron ampollas oscuras, llenas de ese mismo líquido que goteaba de las cajas. Usted pensará que soy un cobarde por no pararme en un hospital, pero fíjese bien, ¿qué le iba a decir al doctor? Que traía cajas que respiraban y que me había infectado con quién sabe qué porquería. Me iban a refundir en la cárcel antes de darme una pastilla. Así que le seguí. Por el espejo retrovisor veía que el camión venía dejando una mancha negra en el asfalto. El líquido salía por debajo de la puerta trasera en un chorro constante. Y entonces escuché el otro ruido. Ya no era un golpe seco, era un rasguño, como si uñas de animal estuvieran calando la madera de las cajas, queriendo salir. El sonido era rítmico, y lo peor es que yo sentía ese mismo rascado por dentro de mis oídos. Empecé a toser, una tos seca, de esas que te queman el pecho. Cuando me tapé la boca con la mano buena, vi que en la palma me quedaban unos pelos negros y gruesos, iguales a los que alcancé a ver en la caja. Me entró un frío en la panza que me dejó mudo. Me miré en el espejito de arriba y vi que mis ojos estaban inyectados en sangre. Pero no era sangre roja, era oscura, casi negra. Me faltaba el aire. Sentía que el cuello se me cerraba. El asunto
ya no era llegar a entregar la carga, era llegar vivo a cualquier lado. Me orillé otra vez porque la vista se me puso borrosa, llena de puntos negros. Estaba sudando frío y el sudor olía igual que la carga, dulce y podrido. Me fijé en la mano hinchada. Una de las ampollas se reventó sola y lo que salió de ahí no fue pus. Salió una especie de larva grisácea que se retorcía sobre el asiento de tela. Me entró una desesperación de esas que te vuelven loco. Quise abrir la puerta para bajarme y correr, pero el seguro estaba atorado, o mis dedos ya no tenían fuerza para jalar la manija. El ruido de atrás se hizo más fuerte. Las cajas se estaban rompiendo. Escuché el crujido de la madera astillándose y el golpe de algo pesado cayendo sobre el metal del piso. El camión se sacudió completo. Lo que fuera que venía ahí atrás ya estaba suelto y yo estaba encerrado en la cabina con un cuerpo que ya no sentía como mío. Lo que pasó después ya no lo recuerdo muy bien. Fíjese, todo se me volvió una mancha de luces de tablero y el ruido de mi propia respiración, que ya sonaba como si tuviera agua en los bronquios. Escuché un golpe seco contra la lámina que separa la cabina de la caja. Algo pesado estaba chocando ahí atrás, queriendo pasar para adelante. El camión se me empezó a ir de lado. Traté de agarrar el volante con las dos manos, pero la derecha ya era una masa de carne negra y caliente que no sentía. Se me quedó pegada al plástico del volante por el líquido que soltaban las ampollas. Perdí el sentido un momento y, cuando abrí los ojos, ya estaba fuera de la carretera. Me había ido derecho contra un muro de contención. El golpe me zumbó los oídos y me rompió un par de costillas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el silencio que vino después. Un silencio que se rompió cuando escuché que la puerta de atrás del camión se abría de par en par. No vi qué salió de ahí, pero sentí como el peso de la unidad cambiaba y cómo algo se arrastraba por el pasto seco, alejándose hacia la oscuridad del monte. Me rescataron los de la Cruz Roja unas horas después. Cuando me sacaron de la cabina con las pinzas esas de la vida, los paramédicos se pusieron unas máscaras de esas blancas en cuanto me vieron la mano. Yo no entendía nada. Me llevaron al hospital, pero no a una cama normal. Me metieron en un cuarto de vidrio con gente que me hablaba por un micrófono. Resulta que lo que yo traía en esas cajas no eran piezas de máquinas, eran desechos biológicos de un laboratorio que se había incendiado, cosas que no debían existir y que esos tipos querían desaparecer en un baldío sin pagar lo que cuesta el manejo de esas porquerías. La plata que me dieron no me sirvió para nada, fíjese. Me amputaron el brazo derecho hasta el hombro porque la infección ya me estaba llegando al corazón. Me dijeron que esos pelos negros que tosía eran fibras de hongo que se me habían metido en los pulmones por respirar el vapor de las cajas. Ahora estoy aquí, en una cama de la clínica del penal, porque claro, los tipos que me contrataron desaparecieron y el que quedó como responsable de mover ese mugrero fui yo. Me dieron 10 años por delitos contra la salud y transporte de material peligroso. Mi familia no me viene a ver. Dicen que el olor no se me quita, que por más que me bañen con cloro, sigo oliendo a ese dulce podrido de las cajas. A veces, cuando el pabellón se queda callado por la noche
Me toco el muñón del hombro y siento un rascado. No es por fuera, es por dentro del hueso. Y me pregunto, ¿qué fue lo que se bajó de mi camión esa noche y anda suelto por ahí? Pero luego me acuerdo de mi brazo y de mis pulmones deshechos. Y entiendo que la verdadera carga me la quedé yo para siempre. No acepte tratos fáciles. Se lo digo de buena fe. La necesidad tiene cara de perro, pero el remordimiento y la enfermedad tienen dientes más largos. Si usted me escuchó hasta aquí, es porque sabe que en la oscuridad de la ruta nadie regala nada sin cobrarse algo a cambio. Buenas noches. Si llegó al final de este asunto y entiende que hay cosas que es mejor no cargar, déjeme en los comentarios la palabra clave para saber que usted no es de los que cierran los ojos. Escriba: carga. La carretera de noche es un asunto serio. Usted lo sabe. No es nomás sentarse y mover el volante. Es aguantar el peso del silencio y esa negrura que parece que se va a tragar las luces de la unidad en cualquier momento. Yo me llamo Esteban. Llevo años moviendo carga por estas rutas y, si le soy sincero, la flojera siempre ha sido mi peor consejera. A uno se le hace fácil querer llegar antes para echarse a descansar en casa o para sacar esos bonos por velocidad que ofrecen las empresas para que uno no se detenga. El problema es que el cuerpo tiene un límite y cuando el sueño empieza a pesar en los párpados como si fueran de plomo, uno comete errores. Mi error fue empezar a confiar en esas pastillas de mala muerte que le venden a uno por debajo del agua en los paraderos. Son unas anfetaminas baratas, todas mal hechas, que le dejan a uno un sabor amargo en la base de la lengua, como si hubiera masticado un pedazo de cobre oxidado. Pero funcionan, o eso cree uno. Le abren los ojos de par en par y le quitan el hambre, aunque el corazón le empiece a saltar en el pecho como un animal enjaulado. Con esas pastillas encima, yo me sentía capaz de manejar de costa a costa sin soltar el acelerador, nomás por la plata extra. Hace unas noches, venía yo por un tramo de la carretera federal que está rodeado de puro monte. No había ni una luz, solo el tablero de mi camión y el rancio olor del café frío que ya se me había asentado en el estómago. Me sentía eléctrico, con los nervios de punta por las pastillas, fijándome en cada detalle del asfalto. De repente, por puro instinto de chofer, se me fue la vista al espejo retrovisor derecho. Usted sabe que en la oscuridad uno solo espera ver las luces de algún carro que viene atrás, pero ahí no había luces. Lo que vi fue un bulto, un hombre sentado muy tranquilo en el estribo exterior del camión, justo debajo de la puerta del copiloto. Tenía las manos aferradas a la base del espejo. Se veía como una silueta pesada, con una ropa que parecía estar empapada o cubierta de grasa de motor, porque brillaba de forma extraña bajo el reflejo de las luces de posición. Me quedé helado. Sentí ese frío en la panza que le avisa a uno que algo está muy mal. Giré la cabeza rápido para mirar directo a la ventana, pensando que algún infeliz se me había subido en la última parada para quererme asaltar o para pedir un aventón a la fuerza. Pero al mirar directo no había nada. La ventana estaba limpia y el estribo estaba vacío. Me quedé unos segundos respirando, agitado, buscando una explicación lógica. Pensé que era el efecto
de las anfetaminas que me estaban haciendo ver visiones por falta de sueño, o que tal vez era la sombra de alguna lona suelta que se movía con el viento. Me tranquilicé un poco y volví la vista al frente, pero cuando mis ojos regresaron al espejo retrovisor, el tipo seguía ahí. No se movía. Nomás estaba sentado, aferrado al fierro, mirándome de lado con unos ojos que parecían dos canicas blancas fijas en mi cara. Me apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Usted sabe que cuando el miedo se le mete a uno en el cuerpo, el juicio se le nubla. Mi primera reacción fue pisar el freno, pero me arrepentí de inmediato. ¿Y si al pararme ese sujeto intentaba meterse a la cabina? Volví a fijarme en el espejo y ahí seguía, con su ropa oscura y pesada, sin inmutarse por la velocidad. Me pasé la mano por la cara, sintiendo la piel grasosa y caliente por la fiebre que me estaban provocando las pastillas. Me dije a mí mismo que eran las anfetaminas, que mi cerebro estaba fabricando imágenes por la falta de sueño. Intenté reírme de mi propia sombra, pero la risa me salió como un quejido seco. Para intentar espantarme la idea, prendí la radio. Solo quería un poco de ruido humano, una canción o hasta un anuncio de esos que pasan a mitad de la noche. Pero de las bocinas solo salía un siseo áspero, una interferencia que me raspaba los oídos. Y entonces empezó lo peor. Por encima de la estática de la radio y del rugido del motor, escuché un golpe en la ventana del copiloto. No fue un golpe fuerte, fue un sonido rítmico, como si alguien estuviera pegando con el hueso de un dedo contra el cristal. Era un ruido seco, constante, que no tenía nada que ver con las piedras del camino o el viento pegando en la carrocería. Me quedé tieso. El sonido venía de la derecha, justo donde el cristal estaba subido hasta el tope. Me obligué a mirar, pero la oscuridad de afuera era total. Solo alcanzaba a ver mi propio reflejo asustado en el vidrio. Sin embargo, el golpeteo no se detenía. Se sentía como si alguien tuviera toda la paciencia del mundo para llamar mi atención. El asunto me revolvió el estómago. Sentí un sabor a cobre en la boca, tan fuerte que me daban ganas de escupir, pero la garganta se me había cerrado. Me orillé en un tramo plano, nomás para ver si el ruido se quitaba al dejar de moverme. Apagué el motor. El silencio que quedó fue peor que el ruido de la máquina. El camión se sintió frío de repente. Me quedé sin respirar, esperando que el golpe en el vidrio hubiera sido una alucinación mía, pero en cuanto el motor se detuvo, el sonido se escuchó con más claridad. Eran 3 golpes seguidos, pausados, en el cristal derecho. Parecía que el tipo que yo veía en el espejo estaba ahí afuera, esperando a que yo le abriera. El cansancio empezó a jugarme chueco de verdad. Las sombras del tablero me parecían manos que querían agarrarme y el olor a cigarro viejo de la cabina se volvió insoportable, como si algo se estuviera pudriendo debajo del asiento. Me tomé otra pastilla sin agua, masticándola nomás para sentir el ardor en la lengua y tratar de despertar, pero lo único que conseguí fue que la vista se me pusiera más borrosa. El golpeteo en la ventana empezó a subir de volumen. Ahora sonaba más pesado, como si ya no usara los dedos, sino la palma de la mano abierta contra el vidrio. Arranqué de nuevo con un tirón que hizo rechinar la transmisión. Metí los cambios a lo loco, queriendo ganar velocidad para que el aire se llevara lo que sea que estuviera pegado a mi puerta, pero no importaba qué tanto le pisara.
El sonido seguía ahí, marcándome el paso. Miré el retrovisor por última vez antes de entrar a la zona de curvas y vi que el hombre ya no estaba sentado en el estribo. Ahora estaba parado, con la cara pegada al espejo, mirándome directamente. Tenía la piel del color de la ceniza y una expresión de quien no tiene ninguna prisa. El frío en la panza se me convirtió en un calambre que me dobló la espalda. Ya no sabía qué era real y qué era el efecto de la droga y el desvelo, pero el miedo era lo único que me mantenía despierto. Llegué a la zona de las curvas, un tramo que le dicen el espinazo por lo cerrado de las vueltas. El golpeteo en el vidrio ya no era un ruido, era un martilleo que me retumbaba en los dientes. No aguanté más. La desesperación de las pastillas y ese miedo asqueroso me hicieron perder la cabeza. Pensé que si daba un volantazo seco, el tipo ese se iba a soltar del estribo y se iba a quedar embarrado en el pavimento. Usted sabe lo que pasa cuando uno pierde los estribos a esa velocidad. El camión se me fue de cola. Sentí el crujido del metal retorciéndose y el sonido del parabrisas reventando en 1000 pedazos que me saltaron a la cara. No hubo gritos, nomás el estruendo de los fierros contra el asfalto. Lo último que vi antes de perder el sentido fue un carro pequeño, uno de esos de familia, que venía en el sentido opuesto y que mi remolque aplastó como si fuera una lata de refresco. Desperté en la cama de un hospital, con las manos esposadas a la barandilla. El peritaje fue rápido, fíjese. No encontraron marcas de frenado ni fallas en la dirección. Lo que sí encontraron fue mi sangre llena de esas anfetaminas baratas y el café cargado. Los tipos de la empresa no se hicieron responsables de nada. Me aventaron toda la culpa a mí para no pagar las indemnizaciones de la familia que maté. Eran un señor, su esposa y una niña. Por mi flojera de no querer parar a dormir y por mi vicio de querer sacar más plata, terminé con la vida de 3 personas. Me dieron 15 años. La plata que junté en todos estos años de ruta no alcanzó ni para pagar la mitad de un buen abogado. Mi mujer me dejó en cuanto supo lo que había pasado. Dice que no puede ver a los ojos a un asesino que andaba drogado en la carretera. Ahora mi vida es este cuadro de concreto, el olor a desinfectante barato y la comida rancia que nos pasan por la reja. Pero lo peor no es la cárcel, ni la soledad, ni saber que nunca voy a volver a subirme a un camión. Lo peor es que aquí también hay espejos. En el baño del pabellón, cuando me acerco a lavarme la cara, me fijo bien en el vidrio que está todo rayado y mohoso, y ahí sigue él, sentado atrás de mí, con su ropa de grasa y sus ojos de canica, esperando a que yo me vuelva a descuidar. Ya no es una alucinación de las pastillas, es la carga que voy a llevar hasta que me muera. Si usted llegó hasta aquí y entiende que el camino no perdona las malas decisiones, deje en los comentarios la palabra clave para saber que puso atención al asunto. La palabra es reflejo. Manejar una plataforma cargada con vigas de acero es un asunto de respeto. Fíjese bien. Usted no lleva cualquier cosa ahí atrás. Lleva toneladas de metal que, si no se amarran como Dios manda, se convierten en cuchillos gigantes en la primera frenada. Me llamo Jorge y, por mucho tiempo, me gané la plata moviendo materiales de construcción de una ciudad a otra. Uno se vuelve confiado con los años, cree que ya se las sabe todas y que el camión es una extensión de sus manos,
pero el metal no tiene amigos y la carretera mucho menos. La tarde antes de mi último viaje se me hizo fácil irme a beber unas cervezas con los muchachos en una cantina cerca de la bodega de carga. Nomás por pasar el rato, me dije. El problema es que una jarra llamó a la otra y, para cuando me di cuenta, ya se me había hecho tarde para salir a la ruta. Tenía que haber revisado los cinchos y las cadenas de seguridad, una por una, apretando con la barra hasta que el acero no se moviera ni un milímetro. Pero andaba yo con la cabeza pesada por el alcohol y las prisas, así que les di un tirón así nomás, por encima, creyendo que con el puro peso de las vigas, el cargamento se iba a quedar quieto en su lugar. Un error de esos que uno cree que no pasan a mayores. Arranqué ya bien entrada la noche. El aire estaba caliente y traía ese olor a polvo y aceite quemado que nunca se despega de las zonas industriales. Iba yo por el kilómetro 40, con la luz del tablero pegándome en la cara, cuando se escuchó un golpe sordo bajo el camión. Fue un ruido seco, pesado, como cuando usted deja caer un bulto de arena mojada sobre una lámina de metal. El camión se sacudió un poco, una vibración que sentí directo en las plantas de los pies. Me orillé en el acotamiento, mascullando maldiciones porque pensé que se me había volado una llanta o que alguna piedra del camino me había pegado en el eje. Me bajé con la linterna en la mano y la boca seca. Hacía un calor pegajoso que me hacía sudar de inmediato. Me agaché a revisar las llantas, pasé la luz por debajo del chasis, me fijé en los diferenciales y en los frenos, pero no vi nada raro. No había aceite tirado, ni llantas desinfladas, ni restos de nada sobre el asfalto. Me quedé un momento ahí parado, sintiendo el frío en las manos a pesar del bochorno, mirando hacia la oscuridad de la carretera que acababa de pasar. No se veía un alma. Pensé que tal vez había sido un bache muy profundo o que el cargamento se había acomodado por fin. Me subí a la cabina y seguí mi camino, pero en cuanto metí la cuarta velocidad y pisé el freno para entrar en una curva, lo oí. Fue un chirrido lento, un roce húmedo y pesado contra el metal que venía de abajo, justo debajo de mis pies. Usted sabe que cuando uno tiene la conciencia sucia, cualquier ruido se le mete por debajo de las orejas y se le queda ahí, dándole vueltas. Me convencí de que era una fuga de aceite o que algún plástico se había quedado atorado en el chasis. Seguí manejando, pero el volante se me empezó a poner baboso. Al principio pensé que era el sudor de mis manos por el calor y los nervios, pero no. Era algo espeso, aceitoso y caliente que parecía brotar de la misma piel del volante. Me limpié las palmas en el pantalón, pero a los 5 minutos ya estaban igual. El asunto se puso más pesado cuando el olor a hierro invadió la cabina. No era el olor limpio de las vigas nuevas que traía atrás. Era un aroma dulce, pesado, como el de un rastro municipal al mediodía. Se me pegó a la nariz y no me dejaba respirar. Abrí las ventanas de par en par, pero el aire de la carretera no ayudó. Parecía que el tufo venía de abajo, subiendo por la columna de la dirección. Me dio un asco tan fuerte que sentí que la comida de la tarde se me subía a la garganta. Para calmarme, agarré un termo con café que traía, pero en cuanto le di un trago, lo escupí. El café sabía a metal, a moneda vieja, a sangre. Cada vez que pisaba el freno para pasar un vado o una curva, el ruido de algo arrastrándose se volvía más claro. Era un roce de algo blando que se desgarraba contra el asfalto.
Me entró un miedo de esos que le dejan a uno las piernas flojas. Me paré por segunda vez en una gasolinera cerrada, bajo la luz de un solo foco que parpadeaba. Me bajé y antes de fijarme abajo, vi mis manos. Tenía los dedos rígidos, como si se me estuvieran entumeciendo por el frío, pero por dentro sentía un calor punzante. La piel de mis palmas estaba roja, irritada, y el líquido aceitoso del volante se me había metido entre las uñas. Me agaché otra vez, revisé con más cuidado, metiendo la mitad del cuerpo debajo del eje trasero. Lo que vi me dejó mudo. No era aceite lo que goteaba del diferencial, era un líquido oscuro y viscoso que se quedaba pegado al metal en hilos largos. Había algo atorado entre las vigas de la suspensión y el eje, un bulto que no alcancé a distinguir bien porque estaba cubierto de grasa y polvo del camino, pero que se veía húmedo. Intenté jalarlo con un fierro, pero se sentía pesado, como si estuviera encajado a presión. Me entró una desesperación muy fea. En lugar de buscar ayuda o quedarme ahí, mi cabeza nomás pensaba en que, si me encontraban con eso, me iban a meter a la cárcel o me iban a quitar el camión. La culpa de no haber revisado las vigas antes de salir me estaba comiendo por dentro. Me subí a la cabina otra vez, respirando entrecortado. El volante ahora estaba tan caliente que me quemaba la piel, pero no lo solté. Tenía que llegar a mi destino como fuera, soltar esa carga y lavarme las manos con gasolina si era necesario para quitarme ese olor a hierro que ya sentía que me salía por los poros. Mis dedos ya casi no se doblaban. Estaban tan duros que me costaba trabajo meter los cambios, como si mis manos se estuvieran volviendo parte de la máquina. El asunto terminó de la peor forma a la entrada de la ciudad. Yo venía con los nervios deshechos y la vista nublada, apretando ese volante pegajoso que ya se sentía como parte de mis propios brazos. De pronto, un carro se me atravesó sin avisar para meterse a una calle lateral. Por puro instinto, le pisé al freno con todo lo que me daban las fuerzas. Usted sabe que en una unidad de estas, el peso es el que manda. Al detenerse el camión de golpe, se escuchó un deslizamiento pesado detrás de mi cabeza, el sonido del metal raspando contra el metal que yo tanto temía. Las vigas de acero, que nunca amarré bien por andar en la cantina, se vinieron hacia adelante por la pura inercia. No hubo tiempo de nada. El ruido de la lámina de la cabina siendo perforada fue como el de una lata de sardinas abriéndose con un picahielo. Sentí un golpe seco y un peso inmenso que me aplastó contra el tablero. El dolor no llegó de inmediato. Primero fue un vacío, un frío que me recorrió el cuerpo mientras veía cómo el acero atravesaba el asiento y se hundía en el motor. Me quedé ahí atrapado, mirando mis piernas que ya no estaban donde debían. El acero me las había cercenado de un solo tajo, dejándome hundido en un charco que se mezclaba con el aceite del camión. Cuando llegaron los bomberos con las quijadas de vida para sacarme de ese montón de fierros retorcidos, uno de ellos se quedó parado mirando la parte trasera del eje. Yo estaba medio ido, pero alcancé a oír cuando gritó que llamaran a los ministeriales. Resulta que el golpe que escuché kilómetros atrás no había sido una piedra. El bulto que venía arrastrando y que se sentía húmedo eran los restos de un muchacho que andaba en bicicleta por el acotamiento. Lo había atropellado sin darme cuenta y el cuerpo se había quedado atorado en la suspensión, desgarrándose poco a poco contra el asfalto durante todo el trayecto.
Ahora paso los días en una silla de ruedas, mirando por la ventana de la enfermería del penal. Me dieron una condena larga por homicidio imprudencial y por manejar bajo los efectos del alcohol. La plata que tanto cuidaba no sirvió de nada ante los jueces. Mi familia no me habla. Dicen que no pueden perdonar que por una tarde de borrachera haya destrozado a una familia y me haya quedado mocho de paso. El olor a hierro nunca se me quitó de la nariz. A veces, cuando cierro los ojos para intentar dormir, vuelvo a sentir el volante caliente y escucho ese roce húmedo debajo de mis pies, recordándome que el acero nunca olvida a quien no le tiene respeto. Si usted llegó hasta aquí y entiende que un descuido en el oficio se paga con la vida misma, deje en los comentarios la palabra clave para saber que no ignora estos asuntos. La palabra es acero. Si te ha gustado esta historia, te agradeceríamos que la compartieras, le dieras un like o nos dejaras un comentario diciéndonos lo que opinas de lo que has escuchado. Tu ayuda es importante para seguir haciendo historias como estas. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, hay puertas que una vez abiertas ya no se pueden cerrar. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en la Puerta 33.